Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros recibir esta serie de encuentros interactivos de resolución de casos clínicos. En este primer encuentro, el tema es aciduria glutárica tipo 1. Antes de comenzar, queremos agradecer a la doctora Norma Espécola, a la doctora Mariana Núñez Miñana y a la licenciada Mercedes Salerno, quienes estarán coordinando y presentando esta actividad. Agradecer también al Hospital Sor María Ludovica de La Plata y a todos ustedes por conectarse y participar de este webinar. Vamos a iniciar esta actividad dándole la bienvenida a las oradoras, la doctora Norma Espécola, médico especialista en neurología infantil y enfermedades genéticas del metabolismo, médico consultor de la unidad de metabolismo del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, y desde 1995 es integrante de la comisión coordinadora del programa de diagnóstico y tratamiento de errores congénitos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, PRODITEC, en el área de enfermedades metabólicas. También contamos con la presencia de la doctora Mariana Núñez Miñana, médica pediatra del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, a cargo de la unidad de metabolismo del hospital, y la doctora Núñez cuenta con una maestría en nutrición humana. El abordaje nutricional estará a cargo de la licenciada Mercedes Salerno, licenciada en nutrición de planta permanente del Hospital Sor María Ludovica, a cargo del servicio de nutrición en la unidad de alimentación y en la unidad de metabolismo en el equipo de errores congénitos del metabolismo desde el año 2011. Además, es profesora adjunta en la materia prácticas hospitalarias del cuarto año de la licenciatura en nutrición en la Universidad Católica de La Plata. Con la presentación de estas tres excelentes profesionales, damos inicio a esta actividad. Buenas tardes. Vamos a hablar, como dijo Daniela, de aciduria glutárica y nos hemos repartido con Mariana y con Mercedes el tema, un poco de acuerdo a nuestras competencias, en la parte neurológica de los casos con clínica de encefalopática, luego la presentación de Mercedes sobre la nutrición, y por último Mariana presentando un caso donde la nutrición ha jugado un rol preponderante. No tenemos conflictos de interés y vamos a hablar directamente de la aciduria glutárica, que se la conoce como una aciduria cerebral, porque no tiene ningún trastorno clínico de acidemia como otras enfermedades. Es causada por la deficiencia de la enzima glutaryl-CoA dehidrogenasa, que interviene en el catabolismo de la lisina, la hidroxilisina y el triptofano. El gen, como todos saben, estas son las siglas de la enzima, y las siglas que se toman para la indicación del gen están en el cromosoma 19, y en realidad ya a la fecha hay muchas más de 500 mutaciones. La herencia es autosómica recesiva y la incidencia es baja. Es una de las enfermedades poco frecuentes, con más o menos una incidencia de 1 en 100.000 individuos, si bien hay grupos étnicos que tienen, como los Amish, que tienen incidencias mucho más altas. La primera descripción fue hecha por Stefan Goodman en el 75, y desde ahí, que se consideraba como una enfermedad no tratable, se empezaron a desarrollar intentos de tratamiento que primero no fueron exitosos porque en general siempre se aplicaban a pacientes ya con una lesión cerebral. Y fue en los 90 donde empezó a reconocerse este tema de los aminoácidos involucrados y a establecer estas dietas bajas en lisina, primero en proteínas, luego en lisina, suplementadas con carnitina y los protocolos de emergencia, de modo de estar a punto para cuando en los 2000 empezó a establecerse la pesquisa neonatal ampliada, incluyendo a la aciduria glutárica. Recordemos brevemente cómo es que se origina. Cualquiera de estos tres aminoácidos terminan relacionándose con el metabolismo de la lisina, y en el 2-oxoadípico se ingresa el triptofano, y en el 2-aminoadípico semialdehído la hidroxilisina. Ellos forman luego la glutaryl-CoA, y es allí donde debería intervenir la enzima, la glutaryl-CoA dehidrogenasa, que es una decarboxilasa oxidativa que termina transformando la glutaryl-CoA en crotonil-CoA. Esto da equivalentes reducidos que deben entrar por flavoproteína a la cadena respiratoria, y finalmente la crotonil-CoA interviene en el pool de acil-CoA a través del acetil-CoA, y por lo tanto activa también el ciclo de Krebs. Sin embargo,
a través de una enzima que también los que hacemos metabolismo conocemos, que es la decarboxilasa de cadena media, se puede transformar en glutaconil-CoA y por una hidratasa en hidroxiglutaril-CoA. De modo que esto que está marcado acá en negrita, la glutaril coenzima A, glutaconil-CoA y 3-hidroxiglutaril-CoA, son los metabolitos más importantes para hacer el diagnóstico. Recordemos que estos tres compuestos, ya en su forma 5A, glutárico, glutacónico, hidroxiglutárico, son, como ven ahí en estas imágenes, son ácidos dicarboxílicos. Los ácidos dicarboxílicos y los ésteres de CoA impiden el funcionamiento del Krebs y la síntesis de energía. Son sumamente tóxicos para el cerebro y para el hígado. Y acá, a modo de un cuadro abreviado, yo no voy a ir a detallar todas estas complicaciones, pero es importante entender que aquí están las siglas, glutárico, 3-hidroxiglutárico, y acá también, cómo esto interfiere en el ciclo de Krebs a nivel del 2-oxoglutarato y del succinato, y esto tiene un efecto cataplerósico, es decir, de detención del funcionamiento del Krebs. Por otro lado, la alteración del ingreso de glutamato y del nivel de glutamato a nivel cerebral trae una significativa alteración del sistema glutamatérgico, que es importante neurotransmisor. Por otro lado, ese déficit energético es real, interfiere en el funcionamiento neuronal, además acelera la destrucción tanto de mitocondrias como de células. Como hablamos del glutamato, hay una alteración de la neurotransmisión glutamatérgica y además genera por la autofagia reacciones inflamatorias. Aparentemente, esa es la patogenia de la sintomatología neurológica de los pacientes. Si vamos ahora a algo más clínico, que es la forma de presentación, la forma clásica de presentación son las formas de inicio agudo, en general en menores de 6 años se considera que hay una ventana de vulnerabilidad cerebral, y en general se presenta como en episodios de encefalopatía aguda, con movimientos anormales y daño del estriado. El niño es sano y con signos, a veces signos inespecíficos, como un poco mayor hipotonía o retraso motor, y a veces también está presente una macrocefalia. Y entre los 3 y 36 meses, aunque podemos extenderlo hasta los 6 años, ante una intercurrencia infecciosa, una vacunación, una cirugía, una situación de estrés, puede presentar una crisis encefalopática aguda con irritabilidad, alteración del sensorio, movimientos anormales, coreoatetóxicos, y ahí aparece la lesión estriatal, hablamos de putamen y caudado, bilateral, aguda, irreversible. Y este chico puede tener previamente alteración de otras áreas cerebrales extraestriatales, como la hipoplasia del lóbulo frontotemporal, y esto tiene alta morbimortalidad. Aquí sí el efecto del tratamiento nutricional es preventivo de toda esta encefalopatía, de modo que es fundamental aplicarlo tempranamente en la vida. También se describen, aunque con mucha menos frecuencia, formas insidiosas con trastornos del movimiento progresivo. Los pacientes tienen macrocefalia, hipotonía, torpeza motora, que evoluciona lentamente hacia una distonía mucho más moderada que las formas infantiles precoces, y hay una lesión estriatal también progresiva. Y este otro grupo de formas de comienzo tardío y asintomático, que en realidad se describió hace relativamente poco tiempo, en la última década, yo los pongo juntos porque en realidad el paciente es asintomático hasta que empieza la forma tardía, que es muy solapada, con cefalea, vértigo, ataxia, alteración de la motricidad fina, puede haber fatiga, puede haber convulsiones, todos signos que no nos orientan especialmente a esta enfermedad, y ahí aparece característico, no una lesión del putamen y del caudado, sino fuera de ellos, donde puede estar la hipoplasia frontotemporal, las hiperintensidades en T2 que nos demuestran un daño de la sustancia blanca, y también de la sustancia blanca de algunos núcleos grises centrales, como globus pálidos, el dentado del cerebelo y el tálamo.
La evolución de estos chicos y adultos es muy variable, tienen periodos de regresión y periodos de agravamiento, pero son siempre síntomas mucho más sutiles. Y la respuesta a la dieta de estos síntomas es pobre, en realidad no es tan claro como en los otros. Tenemos que tener en cuenta que recientemente también se han descrito evoluciones a largo plazo en adultos que han sido tratados desde los 2000 por la pesquisa neonatal, y ha habido una cierta asociación con tumores cerebrales. Esto no está todavía probado, son pocos los casos en los que se ha encontrado, pero es una cosa para tener en cuenta y para seguir los controles muy estrictamente. Sí aparecen nódulos subependimarios, no quiere decir que ellos sean los que se transformen que tengan una transformación tumoral. Puede haber polineuropatía y un cuadro que no tiene que ver con lo neurológico, que es una insuficiencia renal crónica, donde también probablemente influya la alteración mitocondrial. La imagen cerebral es sumamente clásica y característica, y vemos en este grupo de imágenes en la parte superior, en los laterales, cómo vemos los distintos grados de alteración de esa opercularización de la cisura de Silvio, con apenas una lesión incipiente, una un poco más grande, mayor todavía, y acá realmente una hipoplasia significativa. Abajo vemos cómo se desarrolla esta hipoplasia realmente, que se ve en el corte coronal, y también la vemos acá, y vemos cómo aparecen en la forma encefalopática las lesiones en la parte externa de ese triangulito que es el lenticular, que se llama putamen, y caudado más arriba. Esto es fácil para los neurólogos, pero no tanto para los demás. Pero hay algunas cosas que son importantes, y es que acá en este trabajo se muestra cómo pacientes que fueron detectados neonatalmente y que tienen esta lesión bitemporal y que tienen retraso en la mielinización, acá tenía 5 meses el paciente, cómo van evolucionando y cómo desaparecen. Pacientes que están detectados por pesquisa neonatal y que fueron tratados adecuadamente desde el comienzo. O sea que muchas de las lesiones extraestriatales son reversibles. Y por último, en lo crónico, en aquellos pacientes adultos, puede haber estos nódulos subependimarios, que vean acá cómo se presentan por debajo del epéndimo, y también lesiones en la sustancia blanca bastante importantes. Hay menor incidencia en algunos grupos cuando hay menos nivel de ácido glutárico, pero esto está en todos los pacientes cuando la evolución de la enfermedad ha sido suficientemente larga. El perfil bioquímico de la aciduria glutárica, como dijimos, es importante verlo completo. Los ácidos orgánicos urinarios, por cromatografía gaseosa y espectrometría de masa, pueden mostrarnos la elevación del ácido glutárico, del 3-hidroxiglutárico y del glutacónico. En las acilcarnitinas también vamos a encontrar la elevación de la glutarilcarnitina, la caracterizada como C5 decarboxilada, pero a veces en algunos pacientes este marcador no está alterado, y entonces se utilizan algunas sumas o relaciones con otras acil para poder identificar a los pacientes. Y esto es importante porque un grupo de ellos no va a mostrar una elevación de C5DC, sino que vamos a tener que buscar alguna relación. Y eso es importante porque si no, en la pesquisa neonatal no podríamos identificarlos. Y a no olvidarnos que esto es fundamental, que hay un descenso significativo de la carnitina libre y total, y esto es importante porque a veces esto es lo primero que tenemos. La clasificación bioquímica, esto es un poco arbitrario, pero se basa en la práctica, es totalmente empírico, y tenemos que hay algunos pacientes que son excretores, porque hay realmente en los ácidos orgánicos urinarios una buena cantidad de ácido glutárico, y otro grupo de pacientes, de acuerdo a la genética, en general son mutaciones missense de menor valor que dejan una cierta actividad residual. Hay pacientes hipoexcretores, y estas son las mutaciones descritas a la fecha como hipoexcretoras.
De todos modos, la confirmación final debería ser, y sobre todo teniendo en cuenta los hipoexcretores, con el estudio genético o la actividad enzimática. El primero es más accesible